Buenas tardes, señores miembros de la Administración de BCR Fondos de Inversión y BCR Valores Puesto de Bolsa. Estimados clientes inversionistas de ambas subsidiarias, compañeros, para BCR Fondos de Inversión y BCR Valores Puesto de Bolsa, es un gusto recibirles esta tarde y compartir con ustedes la charla de perspectivas macroeconómicas del primer semestre del 2022, para lo cual hemos invitado a don Fernando Naranjo, quien nos compartirá su análisis sobre el particular. Antes de dar inicio a la charla, me permito presentar a la señora Natalia Garro Acuña, gerente de negocios y proyectos de BCR Fondos de Inversión, quien dirigirá un mensaje de bienvenida para ustedes. Buenas tardes, estimados inversionistas y compañeros del conglomerado financiero BCR. Para BCR Fondos de Inversión y BCR Valores Puesto de Bolsa, es un gusto poder compartir con ustedes esta valiosa información. En un año electoral donde más que nunca se torna relevante conocer el acontecer macroeconómico, tanto a nivel local como internacional, les agradecemos su participación en este esfuerzo que realizamos en conjunto para poder brindarles de forma oportuna, clara y detallada dicha información. Esto lo hacemos con el fin de que cada uno de ustedes cuente con las herramientas suficientes para una adecuada toma de decisiones de inversión, siempre acompañados de nuestra asesoría. Finalmente, quisiera reiterarles nuestro agradecimiento por la confianza que depositan en nuestro equipo y por el compromiso de brindarles un servicio al cliente y asesoría de alta calidad, siempre poniendo a su disposición nuestros canales digitales para que estén actualizados y puedan realizar sus transacciones de una manera fácil y ágil. Sin más, espero que disfruten la charla del día de hoy. Para dar inicio con la charla de esta tarde, me permito presentar al señor Fernando Naranjo, quien es nuestro expositor del día de hoy. Doctor Fernando Naranjo Villalobos, licenciatura summa cum laude, Universidad de Costa Rica, PhD Economía, University of Pennsylvania. Además se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, Ministro de Hacienda de la República de Costa Rica, Gerente General y fundador de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, asesor y miembro de juntas directivas de empresas privadas. Es muy importante indicarles, si tienen alguna consulta sobre la charla, pueden indicarla por medio del chat y al final de la presentación se leerán las preguntas para don Fernando. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a don Fernando y le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Banco de Costa Rica por esta oportunidad de presentarles cómo vemos en nuestro grupo CEFSA la situación de la economía de Costa Rica y especialmente qué esperamos para este año 2022 y el año 2023. Todos los que estamos hoy reunidos en esta presentación, en esta ocasión, sabemos muy bien que hemos tenido 2 años muy difíciles en la economía nacional. El año 2020 fue el año donde la pandemia nos afectó muchísimo a todas las familias, a todas las empresas, a todas las instituciones públicas, sin la menor duda. Y el 2021 fue un año de superar la crisis de la pandemia. También fue un año muy complicado desde todas las facetas económicas. Y este año 2022 ya se nos presenta como el primer año donde vamos a vivir una situación de relativa normalidad, pongámoslo así. Pero es una normalidad diferente porque el mundo prepandemia va a ser muy diferente en el plano económico al mundo de la pospandemia. Yo espero que esta charla o esta conversación sea muy provechosa para todos ustedes, los clientes del Banco de Costa Rica. Voy a empezar por hacer un análisis a dónde estamos hoy en día en la economía nacional
y a donde concluyeron los principales aspectos económicos nacionales al concluir el año 2021. Los principales rasgos son los siguientes. Primero, la producción nacional creció a una tasa más alta de lo que se había previsto por parte de las autoridades del gobierno de Costa Rica y por parte de prácticamente todos los analistas económicos que hemos opinado o que veníamos opinando desde el año pasado cómo evolucionaba la economía nacional. Las exportaciones de bienes y de servicios fueron el factor predominante que hizo posible que esa producción nacional creciera más de lo que se había estimado. Pero es muy importante también destacar que el consumo de los hogares, o sea, lo que gastamos todos nosotros, los costarricenses y los residentes en nuestro país, mejora considerablemente el año pasado, gracias a un repunte del ingreso disponible con que contaron todas las familias en nuestro país. Disminuye también la tasa de desempleo, como lo vamos a ver en un momento, y hay una mejora en los niveles salariales de los grupos de los trabajadores. Nos sorprendió también mucho que la inversión privada creciera mucho el año pasado en instalaciones físicas, en maquinaria, especialmente en las zonas francas, y eso llevó también a una mejora en construcciones, principalmente en las zonas francas. La tasa de desempleo continuó un proceso de disminución a lo largo prácticamente de todo el año 2021 y eso fue un factor importante en la recuperación de la economía nacional. El crédito privado, sin embargo, no creció como se había estimado y es una cifra curiosa. Por primera vez en varias décadas, el crédito que demandaron las empresas y las personas crece menos que el crecimiento en general de la producción nacional. Vimos también el año pasado que los precios internos, o lo que generalmente los economistas llamamos que es la inflación, crecieron más de lo que habían crecido en los años anteriores. E inclusive hacia finales del año, en diciembre, ya los precios internos se acercaban a al límite superior de la banda de precios que ha fijado nuestro Banco Central. Y aquí nada más recuerdo que el banco tiene como meta que la inflación, o sea, el crecimiento de los precios, sea 3%, más un punto por arriba o un punto por abajo. Y en diciembre ya nos acercamos al límite superior. Vimos a lo largo del 2021 un ajuste en el precio del dólar, o sea, en la devaluación, a pesar de que nuestro Banco Central intervino en el mercado cambiario, perdiendo parte de las reservas internacionales para tratar de estabilizar ese tipo de cambio. Las finanzas públicas cerraron con cifras que nos llevan a poder afirmar sin la menor duda que hubo una mejora en todas las cuentas del gobierno de la República. Mejoraron los ingresos y también gracias a la aplicación de la regla fiscal aprobada por nuestra Asamblea Legislativa en diciembre del año 18, se mejoraron prácticamente, y ahora lo vamos a ver en detalle, todas esas cifras fiscales. Pero cerramos el año 21 con algo que quiero destacar, porque es algo con lo cual vamos a tener que vivir los próximos años. La deuda pública del gobierno está muy cerca de ser igual al 70% del valor de toda la producción nacional. Y eso significa aproximadamente un poco más de 42,000 millones de dólares que el gobierno de Costa Rica le debe a los diferentes acreedores. Y es importante destacar que el 60% de lo que el gobierno debe es en colones, pero que un 40% es en dólares, y eso es algo complicado. Es igual que una familia. Cuando una familia gasta más de los ingresos que percibe, se endeuda. Y al endeudarse, obviamente, acumula deudas que al final de cuentas tiene que pagarlas en algún momento.
Lo que le pasa a esa familia es lo que le ha pasado al gobierno y esa deuda tenemos que pagarla en algún momento. Veamos algunas de las cifras. Nuestro Banco Central estimó que el crecimiento en el último trimestre del año pasado fue muy alto, alrededor del 7.7%, comparado ese último trimestre con el último trimestre del año anterior, o sea, la tasa interanual de crecimiento. Si vemos la curva color verde claro, ahí vemos cómo evolucionó esa tasa de crecimiento y creció mucho el Producto Interno Bruto trimestral en el segundo trimestre del año pasado y en el tercer trimestre del año pasado. Para que entendamos bien este gráfico, lo que yo hice fue lo siguiente. Cogí las cifras de nuestro Banco Central, estimadas en términos reales, o sea, quitando el efecto inflacionario, y hice ese índice igual a 100% en el cuarto trimestre del 19. Y ustedes lo pueden ver en el gráfico. Y lo que observamos es cómo en el segundo trimestre del año 20 hay una caída de 10 puntos porcentuales en la producción interna. Pero a partir del segundo trimestre empieza un proceso de recuperación de la producción nacional y concluimos en el cuarto trimestre del año pasado con un valor del índice de 104.7, o sea que ya en el cuarto trimestre del 21 habíamos crecido en producción nacional un 4.7% respecto al último trimestre prepandemia. Nuestro Banco Central hace pocas semanas ya nos dio las cifras del crecimiento anual de las principales variables macroeconómicas, que es lo que tenemos en este gráfico en este momento. Veamos primero a la izquierda, tenemos las cifras del Producto Interno Bruto, o sea, el valor de todos los bienes y de todos los servicios que producimos los costarricenses y los residentes en este país durante un año. Las cifras nos señalan que en el peor momento de la pandemia, el año 2020, hubo una caída en la producción nacional del 4.1%. Pero el año pasado la recuperación fue muy fuerte, como ya lo comentamos, con un crecimiento del 7.6%. Veamos las cifras del consumo privado, o sea, lo que las familias gastamos en el año 21. Y lo que vemos es que el aumento del gasto de las familias no fue tan alto como como el valor de la producción nacional. Las familias aumentaron sus gastos en un 5.8% y no un 7.6% que fue el valor de la producción, y después vamos a ver por qué estas diferencias. El consumo público, o sea, lo que gasta el gobierno, después de haber crecido mucho en el año 19, lo que vemos es que en el año 20 prácticamente no crece y en el año 21 tampoco crece, muy poco. Y sí es muy importante destacar que la inversión, o sea, la formación de capital o las inversiones que realizaron las personas, realizaron principalmente las empresas privadas y parte de la inversión pública, creció mucho el año pasado, un 7.8%, después de haber visto contracciones en esa inversión total en el país los 2 años anteriores. Me pareció interesante que viéramos aquí este gráfico, tal vez con un poquito de detalle, porque aquí están los principales sectores de la economía nacional y lo que aquí tenemos en estos gráficos es, entre paréntesis, cuánto pesa cada uno de estos sectores en la economía nacional y abajo la tasa de crecimiento. Entonces, de izquierda a derecha, si vemos agricultura, el sector agrícola nacional pesa el 4.6% de la producción total del país y creció 3.6%. Transporte, cuando empiezan a eliminarse las restricciones que se habían establecido durante la pandemia, crece 23.3% y ese sector equivale al 4.3% de todo lo que se produce en el país. Manufactura, que es el segundo sector más importante en Costa Rica y especialmente por el peso que hoy en día tienen las zonas francas, es equivalente al 13.5% del Producto Interno Bruto y crece 12.8%, un crecimiento muy fuerte.
Hoteles y restaurantes, con todo el tema de la pandemia, crece muy poco, participa muy poco dentro del Producto Interno Bruto y sí creció un 17.6% por todo el proceso de recuperación que hubo en este sector. Construcción, que pesa 4%, crece bastante bien, pero menos que el resto de la economía, crece un 5.8%. Los servicios empresariales, que son el tercer sector más grande de Costa Rica y que es muy importante y que ha tomado muchísima importancia en los últimos años, especialmente por exportaciones de servicios desde las zonas francas, pesa 13.3% y creció más que la economía en general, 9.1%. Y el sector más grande que tenemos tenemos comercio, que es el 8.7% y crece 8.9%. Y el sector más grande que tenemos en la economía de Costa Rica, que es el sector de la salud y el sector de la educación, que pesa 13.6% en nuestro país, apenas creció 1.5%. Esto nos da una idea cuáles son los sectores más dinámicos, y aquí claramente lo vemos, que es el sector manufacturero y específicamente las zonas francas, y cómo un sector tan grande como educación y salud crece, pero crece definitivamente mucho menos que los otros sectores. Muy rápido, porque tenemos muchas cifras y el tiempo es limitado. A mí me pareció, y tal vez nada más me concentro en la parte izquierda de este gráfico, aquí tengo las cifras de todas las exportaciones de bienes y de servicios que hizo nuestro país. Nosotros siempre históricamente hemos exportado muchos bienes, pero ahora tenemos el rasgo que exportamos muchos servicios, no solo turismo, pero muchos servicios de asesoría, capacitación a muchos otros países. Y lo que el gráfico me dice es que las exportaciones de bienes, vean la parte central de esa parte izquierda de ese gráfico, que es muy interesante porque lo que vendimos al exterior en bienes no cae mucho durante la pandemia, pero crece muy fuertemente el año pasado, o sea, en el año 21. Y lo que vendimos de servicios, incluido turismo, tiene una caída muy violenta, se recupera, pero no hemos llegado a las cifras prepandemia. Y este es un elemento muy importante para tenerlo presente porque nos va a influir en lo que nos va a venir durante este año y el año entrante. El sector exportador es el que le da dinamismo a la economía de Costa Rica. Muy rápido, porque este gráfico me pareció muy interesante que lo compartirlo con ustedes, pero tiene mucho detalle y si me concentro y veo los detalles, vamos a durar mucho tiempo. Pero este gráfico lo que me dice es ¿a dónde aumentaron las exportaciones el año pasado? Y lo que el gráfico me dice es que Estados Unidos continuó siendo el principal mercado al cual vendimos bienes y vendimos servicios el año anterior. Y que el segundo socio comercial para nosotros es Centroamérica. Pero vean qué interesante, a América del Norte, pero principalmente a los Estados Unidos, vendimos el 46% de todos los bienes que exportamos. A Centroamérica el 20%, América del Sur muy poco, 3%, el Caribe 4%, pequeño, Europa muy cerca de Centroamérica, 20%, y Asia 6%, es un mercado que va creciendo. Pero si ustedes ven, ¿qué es lo que quiero destacar? El principal renglón de crecimiento de la economía de Costa Rica en sus exportaciones fueron los dispositivos médicos. Eso lo vemos en las exportaciones a Centroamérica, lo vemos en las exportaciones a Europa y lo vemos en las exportaciones a el Asia. Y vean qué interesante este cuadro que les estoy presentando aquí. Estos son los principales productos que exportamos en Costa Rica. Y perdónenme que estoy durando unos minutos más en este tema de las exportaciones, porque este fue el elemento que le dio dinamismo a la economía nacional el año pasado y que va a seguir siendo el elemento dinámico en el 22 y en el 23. En el lado izquierdo puse
cuán importante es cada uno de estos productos en las exportaciones nuestras. Y en el lado derecho puse cuánto cambiaron, la variación entre el año 20 y el año 21. Vean que el equipo de precisión y productos médicos pesa un 36% en todo lo que este país, nuestro país, exporta al exterior. Y el año pasado creció un 33%. El sector agrícola, que pesa 21%, una quinta parte de todo lo que vendemos, eso es piña, es banano, es café principalmente, crece, pero crece mucho menos, un 6%. Y el sector de productos alimentarios, que principalmente es a Centroamérica, que es un 14% de todo lo que vendemos al exterior, creció mucho el año pasado, un 26%. No voy a entrar por razones de tiempo en todos los demás productos. Tasa de desempleo. Vino la pandemia y se nos fue a la cifra astronómica de un 24.4% de toda la fuerza laboral que no tenía trabajo en el peor momento de la pandemia. Pero a partir de ese momento, que fue a mediados del año 20, empezó una baja, casi durante todo el periodo, salvo 2 momentos en que se estancó la baja en el desempleo, y terminamos el año con un 13.7%, y ya tenemos la cifra que salió hoy precisamente, todavía disminuye en enero de este año a un 13.1% esa tasa de desempleo. Muy interesante esto, especialmente para quienes vivimos en Costa Rica, porque estas cifras del ingreso nacional disponible es realmente de todo lo que se produce en el país, cuánto nos queda aquí en Costa Rica. Y lo que el gráfico, y me voy a concentrar solo, los 2 componentes mejor. El ingreso nacional disponible cayó muy fuertemente en el año 20, como prácticamente todas las variables, ¿verdad? Salvo, obviamente, el desempleo que aumentó. Y cayó 4%, pero tiene una recuperación muy importante el año pasado, con una recuperación de un 8.2%. Esto es un elemento importantísimo, porque eso es lo que le permitió a las familias costarricenses gastar más el año pasado. En el lado derecho, esas cifras son del Banco Central. En el lado derecho puse las cifras de la encuesta nacional de empleo que calcula el INEC de Costa Rica, y ahí lo que vemos son los ingresos promedios por hogar. En el año 19, las familias en promedio en Costa Rica recibían mensualmente 1 millón de colones. Pero viene la pandemia en el año 20 y eso disminuye considerablemente a 891,000 colones al mes. Se recupera mucho y llegamos a 991,6 miles de colones por mes, un crecimiento del 11%, pero observen que no hemos llegado a la cifra que tenían de ingreso a las familias en el momento de prepandemia. Veamos algunas cifras del sistema financiero nacional. Lo que vemos es que todos los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro del sistema financiero suman alrededor de 7,000 millones entre lo que la gente tiene en colones y en dólares. Y podemos ver muy rápidamente, primero en moneda nacional, que en el año 20, en el año de la pandemia, lo que las personas y las empresas tenían de saldos en el sistema financiero nacional, en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, aumenta, salvo las inversiones a plazo, de manera significativa. Y en moneda extranjera también se produce un fenómeno muy interesante, y esto a lo que nos lleva es que la economía, por el manejo de la política monetaria del Banco Central, más que las empresas no tenían posibilidades de hacer inversiones, las familias no tenían mucha posibilidad de realizar gastos por todas las restricciones que había, hubo una liquidez muy grande en el sistema económico, en el sistema financiero nacional. Entonces lo que vemos aquí, y aquí les puse algo interesante, ¿cómo se compara esa liquidez, o sea, la cantidad de dinero que había en el país, con respecto
al Producto Interno Bruto y con respecto a las reservas monetarias internacionales. Y lo que vemos es que la liquidez con respecto al Producto Interno Bruto, especialmente si yo veo las cifras del año pasado y del año anterior, aumentan. O sea, la cantidad de liquidez con respecto al PIB, eso es con respecto a las reservas monetarias internacionales, que es la parte de izquierda. Si ustedes observan, el valor de esas liquidez con respecto al Producto Interno Bruto crece mucho. O sea, por cada colón producido teníamos más dinero que lo que teníamos 2 años atrás. Pero si la vemos con respecto al Producto Interno Bruto, especialmente por el aumento que tiene el Producto Interno Bruto del año pasado, hay más bien una disminución en ese indicador. Pero vean qué interesante, ahora aquí les comparé la liquidez total del país comparada con las reservas propias del Banco Central. Las reservas totales que tiene nuestro Banco Central es todos los activos financieros que tiene el país en moneda extranjera. Pero si a eso le restamos los depósitos que no son de uso discrecional del Banco Central y le restamos los encajes legales que existen en nuestro sistema financiero cuando una persona tiene una cuenta corriente o tiene una cuenta a plazo, entonces eso es lo que nosotros llamamos las reservas propias del Banco Central. Si ahora yo comparo la liquidez con respecto a esas reservas propias, lo que yo veo es que hay un crecimiento muy grande. O sea, relativamente esta economía está muy monetizada si yo la comparo con las reservas, reitero, propias de nuestro Banco Central. Y esto es un tema importante que lo vamos a ver cuando hablemos del pronóstico en el futuro. Crédito al sector privado. Nos llamó muchísimo la atención que en el año de la pandemia y el año 21, el crédito que demandaron las empresas y las personas en nuestro sistema bancario nacional creció muy poco. Y cerramos el año 21 apenas con un crecimiento del 2% en el crédito total que utilizaron, reitero, empresas y personas. Sube un poquito en el año, en enero de este año, y terminamos, si comparamos enero del 21 con enero del 20, al 2.9%. Y esto lo destaco porque el crédito crece muy poco, pero la economía crece mucho más, 7.6, como ya lo vimos. Bueno, y la pregunta es ¿por qué esto se da? Y esto no lo teníamos desde hace muchas décadas. Se da porque el crecimiento de la economía nacional vino principalmente de la producción y las exportaciones en las zonas francas. Y estas son empresas que no necesariamente demandan crédito aquí internamente en el país. Esa es la principal razón de por qué tenemos esas diferencias. Tasas de interés. Nuestro Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que tiene el Banco Central para ciertas transacciones con el sistema bancario nacional. Lo mantuvo muy estable durante un periodo muy largo, que ustedes lo pueden ver ahí, es la curva color verde, pero subió 50 puntos base esa tasa de política monetaria en diciembre y volvió a subir 50 puntos base en enero. Y esto es para contrarrestar el fenómeno que ya lo analizamos rápidamente del exceso de moneda que tenemos en nuestra economía. Y acá hay algo muy interesante. Con una economía donde hubo mucho dinero circulando, con una economía donde no había demanda de crédito, las tasas de interés en moneda nacional se vinieron para abajo. Y entonces lo que este gráfico me dice, sin entrar en los detalles, es que a partir de marzo del año pasado, el premio para invertir en colones se convirtió en un elemento negativo. O sea, la tasa de rendimiento de las inversiones en colones no tenían un rendimiento positivo como uno debería esperar, sino que tenía un factor o un valor negativo. Y eso desalienta sin duda alguna el ahorro en moneda nacional, que es uno de los elementos importantes para analizar. Para ir concluyendo, tipo de cambio. ¿Qué nos pasó? Y lo que vemos aquí, de enero del 21 a las últimas cifras que tenemos ahora, el 2 de marzo
de este año, es todo una tendencia al alza en el tipo de cambio, o lo que comúnmente llama la gente el precio del dólar, ¿verdad? Pero vean qué interesante, hasta octubre prácticamente pequeñas oscilaciones, pero la tendencia al alza. Pero a partir de octubre, vean que las oscilaciones son muy grandes, ¿verdad? Para arriba o para abajo, y estamos viendo que hasta el día de ayer cerró el tipo de cambio en el mercado de Monex en 646 colones por dólar. La tendencia es a la alza, a pesar de que el Banco Central intervino en muchas ocasiones para tratar de controlar esa tendencia alcista que tenía el precio del dólar. Veamos aquí cuánto intervino el Banco Central y tal vez concentrémonos en el año 21 para no entrar en la historia. Lo que tenemos en el lado derecho de ese gráfico es cuánto suplió el Banco Central para financiar las necesidades de dólares que tenía el sistema financiero no bancario, o sea, la Caja del Seguro Social, el ICE, otras instituciones públicas. Y la barra color verde es cuánto fue el superávit de las ventas de divisas que hicieron los costarricenses, principalmente las empresas en el mercado de Monex. Y lo que vemos es que el Banco Central le vendió al sistema financiero no bancario mucho más de lo que compró de divisas del sector privado. Y la diferencia, que es la barra color celeste, son las pérdidas de reservas internacionales que tuvo nuestro Banco Central para tratar de que el tipo de cambio, como ya lo mencionamos, no cambiara o no tuviera valores muy fuertes. Y este gráfico me dice a la izquierda cuáles fueron de todas las reservas monetarias internacionales que tiene nuestro país, cómo evolucionaron prácticamente desde enero del 19 hasta enero del año 22, y claramente se ve una tendencia a la baja. Si ahora tomamos las reservas propias, que ya las definimos como eran, también definitivamente la tendencia es a la baja. Uno ve unos aumentos, pero esos aumentos se dan por endeudamientos que ha tenido Costa Rica o el Banco Central con organismos básicamente internacionales. A mí me llamó mucho la atención este gráfico y quise compartirlo con ustedes. Aquí yo cogí los valores de las reservas monetarias internacionales de los países de Centroamérica en el año 19 y en el año 21, prepandemia y cuando ya estamos saliendo de la pandemia. Y observen que en todos los países de Centroamérica hay una mejora en el nivel de las reservas monetarias internacionales. Pero el único país donde hay una disminución en el valor de las reservas internacionales es Costa Rica. Eso es un primer elemento que hay que destacar, especialmente pensando en el año 2022 y en el 2023. Pero observen que también me preocupa mucho. Al lado derecho de este gráfico, ahí está Guatemala y Costa Rica, que son las dos economías más grandes de nuestra región. Y lo que ese gráfico me dice es que las reservas de Costa Rica comparadas con el Producto Interno Bruto son menos de la mitad de lo que tiene Guatemala. Y si los comparo con los otros países, vean con Honduras, las reservas de Costa Rica son apenas casi un tercio las reservas que tiene relativamente una economía mucho más pequeña como es la hondureña. Esto es una debilidad que empieza a tener la economía nuestra y que debe preocuparnos por todo lo que estamos viviendo, y ahora vamos a comentar especialmente el conflicto o la guerra en Ucrania. Estas reservas internacionales propias del Banco Central han servido para amortiguar las variaciones en el tipo de cambio, como ya lo hemos dicho. No solo el banco ha intervenido para controlar la volatilidad, pero en algún sentido siento yo que inclusive ha intervenido para afectar de que no aumentara tanto el tipo de cambio. Y toda la intervención del Banco Central ha sido para evitar al alza. Yo prácticamente no vi el año pasado una intervención más bien a la baja. Y eso significó
que el Banco Central perdió un monto muy importante de sus reservas internacionales. Y claro, no es que yo crea que va a venir un elemento especulativo, pero si perdemos reservas y continuamos perdiendo reservas, eso va a debilitar la economía nacional. Veamos ahora otros elementos. Estas son las principales cifras fiscales. Lo que vemos en cuanto a las cifras fiscales, y aquí puse cuánto aumentó los ingresos que percibe el gobierno de la República por básicamente tributos y otros ingresos corrientes, y lo que yo veo es que entre el año 20 y el año 19 el aumento fue de un 18%, mucho más que el crecimiento de la economía. Y si comparo esa recaudación con respecto al 19, un 8%, y si la comparo, aquí me estoy confundiendo. Si la comparo el 21 con el 20 es un 18%, pero si la comparo con el año 19 todavía el aumento es más fuerte. Buena parte de esto fue la reforma tributaria que aprobó nuestra Asamblea Legislativa en diciembre del 18. Buena parte de este aumento en los ingresos del gobierno es la recuperación propia que ha tenido la actividad económica, y también buena parte se debe a una tecnificación y modernización que ha tenido la Hacienda Pública, el Ministerio de Hacienda. Y este gráfico, nada más por razones de tiempo, veámonos a la izquierda, lo que me dice es que los ingresos que percibe el gobierno son hoy 2 puntos más altos con respecto al PIB de lo que teníamos en el año 19. Y bueno, eso es el éxito, digamos, de esa reforma fiscal que se aprobó en diciembre del 18, como ya lo acabamos de decir. Pero vean qué interesante este gráfico. Aquí es la otra cara de la moneda. Este es el gasto, no los ingresos. Y lo que estoy comparando ahí son los gastos totales del gobierno con respecto al Producto Interno Bruto. Y lo que me dice es que gracias a la regla fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa, vean a la derecha, el gasto del gobierno comparado con el Producto Interno Bruto prácticamente ha permanecido estable en los últimos 2 años. Y eso es lo que hace posible este saneamiento que hemos tenido en la hacienda pública. Muy rápido. Resultados del gobierno central, el déficit, sabemos que tenemos un gobierno que gasta más de los ingresos que percibe. Tuvimos un déficit muy alto en el año 20, 8% del Producto Interno Bruto, pero veamos que hay un saneamiento y una mejora importante en el año 21, el año pasado. De un 8% de déficit bajamos a un 5%. Y bueno, y la mejora es muy destacable en lo que los economistas llamamos el déficit primario. O sea, si de todos los gastos que tiene el gobierno quitamos lo que es el pago de intereses por el servicio de la deuda pública y tenemos todo lo demás, resulta que teníamos un déficit en el 20 del 3.45% del Producto Interno Bruto, pero pasamos en el año 21 a tener un déficit de únicamente 0.3%. Y la parte roja es el déficit por el pago de intereses, que más bien aumenta, y eso es uno de los elementos que nos queda de preocupación. Deuda pública en relación al Producto Interno Bruto, que es realmente muy preocupante porque con esto vamos a vivir los próximos años. Andamos muy cerca de tener una deuda en relación al PIB cercana a un 70%. Yo recuerdo años atrás, cuando me correspondió estar en la cartera del Ministerio de Hacienda, que los organismos internacionales y específicamente el Fondo Monetario Internacional le decía a uno, mire, cuando la deuda del gobierno llega a ser el 40% del PIB, tarjeta amarilla, digo para los que son futbolistas, ¿verdad? Aunque nuestro fútbol no va muy bien, ¿verdad? Hoy en día, 40%. Y nosotros aquí estamos muy cercanos a un 70%. Si estuviéramos con los estándares de hace varias décadas, aquí ya tendríamos una tarjeta amarilla, tal vez con un colorcito más fuerte que la tarjeta amarilla. Y ya lo dije anteriormente, de todo lo que el gobierno debe, el 40% está denominado en dólares y el 60% en colones. El caso de la economía de Costa Rica es muy diferente a los otros países. En los otros países la deuda pública de un gobierno es casi
casi 100% en moneda local. Y aquí no, como tenemos un sistema bimonetario, un componente es en dólares y un componente es en colones. Índice de precios, también lo comentamos al puro inicio. Terminamos con un crecimiento de los precios internos del 3.3% el año pasado. Pero ya en enero de este año ese crecimiento sigue, es un 3.5%, y por lo que vamos a ver, muy posiblemente vamos a tener aumento en los precios internos aquí en nuestra economía más elevado que como terminamos el año pasado. Y veamos este gráfico que es muy interesante. Ese es el índice de precios al consumidor. Pero aquí yo les puse otros dos índices que calcula nuestro Banco Central, que es un índice de precios para las manufacturas, que es la curva color celeste, y otro índice de precios que es de materias primas. Y vean que realmente el crecimiento en esos dos índices es muy superior a cómo crecen los precios de los bienes de consumo. Vean que el índice de precios para las manufacturas crece 14% el año pasado, y el índice de precios de las materias primas crece 32%. Bueno, yo estoy en una junta directiva de una empresa que produce alimentos para animales y precisamente hace una semana, 2 semanas, estuvimos viendo las cifras de cierre del año pasado, y esta cifra es exactamente lo que me decían los técnicos en la empresa, que se estima entre 30 y 40% el aumento en el costo de los insumos de materia prima. Y esto significa que en los próximos meses parte de este costo se nos va a trasladar a los bienes de consumo sin la menor duda. Toda esa es la historia. Tuvimos un año terrible en el año 20, el peor impacto económico por la pandemia. El año 21, al igual que todos los países en el mundo, logramos superar la crisis del año 20. En algunos países unos salieron más rápido, en otros más lentamente. Nosotros lo hicimos bien y podemos decir los efectos económicos severos de la pandemia quedaron atrás, son historia, son del año 2020 y la recuperación la hicimos en el año 21. Pero ¿cómo vemos entonces el panorama? Para más o menos terminar en tiempo, ¿cómo vemos el panorama económico en este año 2022 y especialmente el 2023? Y este es el pronóstico que tenemos en nuestra firma CEFSA, y déjenme compartir con todos ustedes las principales cifras de este pronóstico. Primero, factores externos. Esta es una economía muy abierta, como sabemos, y ya vimos las cifras a las exportaciones, a las importaciones, a la inversión extranjera directa, que ha sido muy buena, especialmente en zonas francas, pero también en desarrollos inmobiliarios, sector agrícola, sector comercial, etcétera. Dependemos mucho del turismo del exterior, que todavía no termina de recuperar los valores prepandemia, y también dependemos mucho de los mercados financieros internacionales, precisamente donde hemos colocado bonos en el exterior y posiblemente los vamos a colocar otra vez en los años venideros. Entonces, para nosotros es muy importante tener claridad de qué nos va a pasar en ese entorno externo. La economía mundial en este año 2022 va a crecer, pero va a crecer menos de lo que se había previsto a finales del año 21, y ahorita vemos las cifras. La inflación internacional va a ser más alta de lo que se había contemplado hace unos meses, y mucho más alta si vemos la inflación internacional de hace unos 5, 7 años. Hay un problema muy serio, especialmente el año pasado, de la cadena de suministros, que llevó a altos precios de la energía y el transporte y de muchos insumos agrícolas y para el sector industrial. Y desde luego, una gran pregunta es: ¿cuál va a ser el impacto económico para nosotros de esta guerra que está viviendo un país pequeñito como Ucrania en estos momentos? Bueno, aquí no podemos decir mucho porque no sabemos todavía, y especialmente porque no sabemos cuánto va a durar esa guerra en Ucrania, si se va a resolver en cuestión de días o si va a continuar esa guerra por algunos meses más.
Y la crisis logística, que todos sabemos y nos preocupó mucho el año pasado, surge porque hay una demanda que estaba reprimida en el año 20, que empieza a crecer muy fuertemente, demanda por bienes y de servicios en el año 21. Y la oferta de bienes en todo el mundo no fue capaz de satisfacer esa demanda. Y entonces viene todos estos problemas de logística que sabemos, no había contenedores, el transporte internacional empieza a subir exageradamente de precio, las materias primas, como ya lo vimos, empiezan a crecer mucho en sus precios. Y eso es lógico cuando hay una demanda que se excede con respecto a la oferta de bienes, pues lógico, hay insuficiencia de bienes y va a haber aumento en los precios. Y lo que sabemos por la gran mayoría de los analistas económicos a nivel global es que estos problemas del suministro y de la cadena de suministros, en el año 22 no se va a resolver tan prontamente. En el escenario más optimista, lo que se dice es que no será resuelto esto sino hasta en el segundo semestre del 22. Pero algunos otros analistas consideran que este problema de la cadena de suministros va a extenderse bastante más que en el primer semestre del año presente. Y desde luego, Ucrania nos va a afectar a todo el mundo, unos países mucho más que otros, lógicamente, pero Costa Rica no va a ser una excepción en ese proceso del impacto que pueda tener esta guerra. Bien, muy rápido estas cifras porque me pareció que eran interesantes. Esto es lo que el Fondo Monetario está contemplando y estas cifras son de enero de este año en cuanto a crecimiento en los Estados Unidos, en la China, en la zona del euro, América Latina y el PIB global. Y lo que vemos en todas estas, las principales regiones económicas del mundo, es una tendencia descendente. Después del efecto rebote y el crecimiento tan fuerte que tuvo la economía mundial en el año pasado, lo que vemos es que ya ese efecto rebote nos va a llevar este año a crecimientos menores, pero principalmente en el 2023 a crecimiento todavía menores y muy en línea con lo que la economía mundial creció previamente a la pandemia. Estas son las últimas cifras del precio del petróleo. Perdóneme que el gráfico es un poquito rudimentario, pero estas son las cifras de ayer. Lo que estamos viendo es un precio del barril de petróleo que ya superó los $100 y vean y comparen lo que valía el barril de petróleo en mayo del año 2020, alrededor de menos de $10 y ahora estamos hablando de más de $100. Posiblemente algunos analistas creen que podemos andar en $120, $130 en el transcurso de las próximas semanas si no se resuelve el problema de la guerra en Ucrania. Ustedes saben que Rusia es un exportador muy importante de gas para Europa, ¿verdad? Y de petróleo en el mundo. Rusia debe hoy en día tener responsable por el 12% de la oferta de petróleo a nivel mundial, y con todos los problemas y las sanciones económicas a Rusia, bueno, eso hace que el precio del petróleo vaya al alza. Vi muy rápidamente un día de estos un artículo, el 3% de la energía que se consume en un país tan grande como Alemania es de origen ruso, y eso va a impactar no solo a Alemania, lo puse como ejemplo, prácticamente a todos los países, especialmente en Europa. Y esto va a traer aumento en los precios de muchos commodities, como llamamos hoy en día, materias primas industriales, materias primas también agrícolas. Hay que ponerle mucha atención a qué va a pasar con el precio del petróleo. Y aquí nada más como referencia, esta fue una estimación que tenía el Fondo Monetario, que nos dijo, vea, entre el año 20 y el 21 un crecimiento enorme, como ya lo vimos anteriormente en el precio del petróleo, pero en el año 22 el Fondo Monetario en enero estaba estimando todavía que el precio del petróleo iba a crecer alrededor de un 4,5%, 5%. De lo que estamos viendo ahora, el crecimiento obviamente es mucho más fuerte que esa cifra que les estoy dando. Y en los commodities,
o estas materias primas, y aquí nada más como referencia, lo que es interesante es observar ahí el gráfico en los últimos, perdonen también que el gráfico es un poco rudimentario, pero quise traerle lo último que fue del día de ayer. Observen cómo en las últimas semanas hay crecimientos muy fuertes prácticamente en todos los productos en los principales productos que se consumen en las economías industrializadas del mundo. Y lo más grave de todo esto es que nadie puede saber cuánto va a durar este conflicto o esta guerra en Ucrania. En resumen, principales factores externos. Tenemos un sector externo o una economía internacional que es favorable para Costa Rica, pero no tan favorable como lo estábamos viendo unos meses atrás. Los grandes bloques económicos, como ya lo vimos en aquel gráfico, van a crecer, pero no van a crecer tanto como crecieron el año pasado. Nosotros vamos a seguir exportando muy dinámicamente bienes y servicios, especialmente desde las zonas francas, y eso va a ser un elemento muy positivo para la economía nacional. Vamos a ver en el año 22 y el año 23 una inflación internacional que es mucho más fuerte en cuanto a crecimiento de precios de lo que vimos años atrás. Y los insumos agrícolas, insumos industriales, costo de los derivados del petróleo y otras materias primas, y especialmente el impacto que esto va a tener en el transporte internacional, siguen siendo elementos que preocupan mucho porque los precios siguen siendo muy altos. Principales factores internos que hay que tomar en cuenta a la hora de presentar el pronóstico de este año y el año entrante. Primero, se eliminaron prácticamente o se van a eliminar prácticamente todas las restricciones que tuvimos en el año 20 y el año 21. Segundo elemento muy importante es que el principal factor de crecimiento en la economía nacional seguirá siendo el sector exportador, y principalmente el sector exportador desde las zonas francas. Ahí vamos a exportar bienes y vamos a exportar servicios. Y tendremos un turismo que, si no se nos complica el conflicto en Ucrania, va a reactivarse mucho a lo largo de este año 2020, y nosotros estimamos que en el 2023 volveríamos a tener los valores de turismo del año 19. No va a ser este año, sino hasta el año entrante. E inclusive nuestro Banco Central es menos optimista que nosotros. El Banco Central estima que la recuperación de turismo no se va a completar sino hasta en el año 24. Estamos partiendo de un supuesto muy importante, y ahora le vamos a dedicar unos minutos a eso, que Costa Rica va a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso significa un compromiso muy severo, muy fuerte del gobierno con las metas que se negociaron con este organismo internacional. Vamos a cumplir con la regla fiscal que limita considerablemente el crecimiento del gasto público. Y vamos a seguir viendo un proceso gradual, como lo dijimos, del turismo, un ingreso de inversiones extranjeras directas a Costa Rica importante en este año 22 y en el año 23. Y las zonas francas seguirán convirtiéndose en el elemento de punta de lanza de dinamismo de la economía nacional. Dicho esto, ¿qué es lo que esperamos en este bienio 2022-2023? Repetimos que el año pasado fue el año donde superamos los efectos económicos de la pandemia. Ahora, este año y el año entrante, nuestra economía va a transitar por un mundo mucho más normal y una situación mucho más normal en la economía costarricense. Pero esto va a ser un mundo muy diferente al mundo prepandemia. Las familias aprendieron durante la pandemia a reestructurar sus patrones de gasto. Las familias no están gastando hoy lo mismo ni la misma estructura de lo que gastaban antes de la pandemia. Las empresas aprendieron que pueden economizar en muchos renglones, posiblemente demandando menos mano de obra, pero utilizando más tecnología. Y esto ha creado excesos de oferta en muchos campos y carencia de oferta en otros campos. Sin duda alguna, el cambio de gobierno que tendremos
nuestra Asamblea Legislativa el 1 de mayo y el nuevo gobierno el 8 de mayo puede significar que el manejo de la política económica vaya a cambiar con respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Sin duda alguna, no solo el cambio de gobierno, pero lo que ya estamos viendo en la economía nos va a llevar a una mejora en la confianza de los consumidores y de los empresarios sobre el futuro de la economía nacional. Precisamente ayer salieron las nuevas cifras del índice de confianza que calcula la Universidad de Costa Rica y ya venía en ascenso y se consolida ese ascenso con la última observación. Reitero que también este pronóstico nuestro está sustentado en que el convenio con el Fondo Monetario va a continuar y que se van a cumplir los objetivos que finalmente se pacten con este organismo internacional. Las exportaciones van a ser el elemento más dinámico, no el único, pero va a ser el elemento más dinámico que va a impactar a la economía de Costa Rica este año. Vamos a ver cambios importantes en el sector financiero y en el sector bancario, porque se acabó el feriado normativo y entonces los bancos tienen que cumplir con condiciones más estrictas de readecuación de los préstamos y eso le va a poner más presión a las empresas deudoras y también a las personas deudoras. Ahora vamos a ver entonces una economía aquí en nuestro país que empieza a caminar mejor, que supera la crisis de la pandemia, pero tenemos una carretera en el futuro diferente a la carretera que tuvimos hasta el año 19. Y eso es una de las grandes interrogantes que hoy en día tenemos, no solo en Costa Rica, prácticamente en todo el mundo. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la producción, en cuanto al empleo y desempleo e ingresos que tengan las familias en estos próximos 24 meses? En todos estos gráficos que les voy a presentar aquí, puse el promedio del valor de estas variables en el lado izquierdo del año 2015 hasta el 2019. Producto Interno Bruto, esta primera gráfica. Eso lo que me dice es que el promedio de crecimiento que tuvo esta economía o la producción nacional entre el año 15 y el 19 fue 3.4%. El año pasado, por el efecto rebote, crecimos 7.6%, pero nuestro pronóstico nos indica que por una serie de factores, esta economía va a crecer un poco más del 4% este año y un poquito más todavía en el año 23. Primero entrará en operación parcialmente este año, pero el 23 totalmente la nueva planta reconstruida de Intel, aquí muy cerca, en Belén de Heredia, y eso va a ser un factor que nos llevará a cifras más altas de crecimiento. Y también la recuperación del turismo será otro elemento muy importante. Primer elemento importante, la economía nacional, estamos pronosticando que crecerá un poco más de lo que crecimos en los últimos años previos a la pandemia COVID-19. Ingreso nacional disponible, que es el factor que incide en la demanda que realizan las familias, o sea, lo que consumen las familias. Lo que vamos a ver es una recuperación. Primero tenemos las cifras a la izquierda, reitero, en todos los gráficos de la tasa promedio de crecimiento. Ese ingreso nacional disponible creció 3.3. Ahora estamos pronosticando un crecimiento menor, pero es un crecimiento que va en ascenso y llegar a una cifra en el 23 muy parecida al promedio que tuvimos prepandemia. No vamos a crecer en cuanto al ingreso de las familias tanto como se creció el año pasado. Y la demanda interna, que es muy importante para todos los empresarios que producen aquí en el mercado local, porque estos son los gastos que realizan las familias, son las inversiones privadas que realizan las empresas, son los gastos que realizan el gobierno, las instituciones públicas y son las inversiones que realizan las instituciones públicas. Lo que vamos a ver es que esa demanda interna va a crecer, pero va a crecer menos
casi la mitad de lo que va a crecer la economía o lo que va a crecer la producción. Pero vamos a ver en el año 19 ya esta economía en mucho más normalidad, creciendo a tasas relativamente muy parecidas a lo que creció esta demanda interna previo a la pandemia. El consumo total, familias y gobierno, lo que estamos estimando nosotros, primero, tal vez concentrémonos en la barrita color azul oscuro. Vean que y en el año 22 estamos estimando que en el año 22 el consumo de las familias va a crecer 3.7% comparado con el promedio histórico prepandemia de 3.2%, o sea, va a haber una mejora. Y también tendríamos relativamente una mejora en el año 23. Pero lo que es cierto con las familias no va a ser cierto con los gastos del sector público, que van a crecer considerablemente menos en el año 22 y 23, consecuencia de la aplicación de la regla fiscal. Formación de capital, o sea, las inversiones totales que se van a realizar principalmente por parte del sector privado, y eso son las empresas, lo que vamos a ver son tasas de crecimiento más altas que las históricas que veníamos viendo, que eran muy bajas antes del año 19, 4.7 en el 22 y 5.5 en el año 23. Esto es un elemento muy importante para el dinamismo que va a tener la economía nacional en los años venideros. Las exportaciones, como lo hemos venido diciendo reiteradamente, van a ser el elemento dinámico en la economía nacional, tanto las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios. Y vean aquí las cifras del 22 y el 23. Nosotros estamos estimando que las exportaciones totales, las exportaciones de bienes, tal vez primero, las barras color verde, van a crecer este año 8.2% y en el 23 6.1%. ¿Cuándo crecieron? En históricamente prepandemia 4.3 y 5.3. O sea, a esta economía en la parte externa va a robustecerse considerablemente. Y claro, en las cifras totales de bienes y de servicios es también lo que estamos viendo, que son las barras color azul oscuro. Este año crecería un 10.4%, el año entrante un 6.6%, comparado con un 4.7% pre-pandemia. Las importaciones, y aquí muy rápido, porque claro, ahora con todo lo que está pasando con el precio de los combustibles, la crisis en Ucrania, puede ser que estas cifras no van a ser muy representativas. De nuevo, lo que estamos viendo es más dinamismo en la parte de exportaciones y más dinamismo en la parte de importaciones si lo comparamos con los años prepandemia. Bueno, pero aquí tendríamos que analizar esto con mucho más cuidado en las próximas semanas, viendo qué pasa en ese país europeo. Esto nos lleva, y muy rápido, para no excederme porque ya estoy en el límite del tiempo que me habían solicitado, a que vamos a tener un leve deterioro en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que históricamente era 2.8% del Producto Interno Bruto. Este año estaremos en 3.1% y no será sino hasta el 23 que llegaríamos a una cifra parecida. Pero esto no significa ninguna amenaza para la estabilidad interna de la economía nacional. Inversión extranjera, históricamente 2.490 millones de dólares por año en el periodo 15-19. El año pasado fue extraordinario, pero no vamos a llegar a esas cifras, pero vamos a tener una inversión extranjera levemente superior a la que vimos históricamente. Este seguirá siendo un elemento también muy importante para la economía nacional. En la parte real, entonces, superamos la crisis y tenemos nuestro pronóstico con una economía creciendo a una tasa muy satisfactoria, un poquito por encima del 4%. No va a ser posible por los limitantes de la crisis fiscal crecer a 5 o 6%, que sería lo ideal, pero tenemos una tasa relativamente buena. La parte fiscal, muy rápido. Tenemos un nuevo gobierno.
estamos planteando que el nuevo gobierno se comprometerá en tener un superávit primario del 1% en el año 23, eso es lo que está pactado con el Fondo Monetario, que se va a cumplir el convenio con el Fondo Monetario, que habrá una emisión de eurobonos a finales del año 22, o sea, este año, por un monto de 1.500 millones para ayudarle al gobierno a financiar su gasto público y especialmente pagar las deudas que el gobierno tiene tanto internamente como externamente. Y partimos de un supuesto muy importante: no va a haber un default ni un incumplimiento de pagos y obligaciones por parte del gobierno. Yo sé que esto es un supuesto fuerte, pero esto es lo que estamos suponiendo. Y lo que vemos es, estas son las cifras del balance primario y financiero. Tuvimos el año pasado un déficit del 5% del Producto Interno Bruto, muy alto, disminuye a 4.2% este año y disminuirá ya a una cifra mucho menor en el año 23, a un 3.6%. Esto es una mejora importante si vemos las cifras del promedio de déficit del año 15 al año 19. En este campo fiscal vamos muy bien si cumplimos y seguimos cumpliendo las metas con el Fondo Monetario. Deuda pública, y vean que solo el pago de intereses de la deuda pública significa un 5% del Producto Interno Bruto, es muy alto. No somos el país más endeudado de Centroamérica, nos gana El Salvador en este campo, pero eso es muy alto y eso absorbe mucho de los recursos que el gobierno tiene que recaudar vía impuestos o vía tributos para pagar la deuda, los intereses de la deuda pública. Y lo que estamos previendo a la derecha es la deuda del gobierno central, y lo que estamos estimando es que más o menos se va a estabilizar cerca de un 70% del PIB, y no será sino después del año 23 que empezaríamos a ver un descenso. De nuevo, la cifra mágica aquí lo que nos dice es que lo ideal es que la deuda pública no exceda un 50% del Producto Interno Bruto. Una pregunta muy importante que pueden tener ustedes es el endeudamiento externo que vamos a tener en este año 22. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero lo que tenemos son programados préstamos del exterior por 2.394 millones de dólares. Solo, es decir, hay uno que está pendiente, es un desembolso del Fondo Monetario Internacional, que ahorita vamos a hacer un comentario sobre esto. Los otros están, unos muy pocos ya a nivel de la Asamblea Legislativa, y los otros todavía están mucho más rezagados, pero esto es lo que nos dice el gobierno que está en el pipeline de financiamiento externo. Sector financiero, donde el banco es un elemento muy importante. Vamos a ver muchas oportunidades en el sector financiero, a pesar de todos los problemas que tenemos. Hay más confianza, ya lo dijimos, entre los consumidores, los empresarios. Hay un cambio de gobierno que sin duda alguna va a ayudar a crear más confianza. Tenemos un sector financiero muy sólido en Costa Rica y un sector financiero que relativamente sigue muy líquido, ¿verdad? Ya lo vimos esas cifras, por eso gastamos un tiempo explicando las cifras de la liquidez en el sistema financiero. Se acaba el fin del feriado normativo, obviamente que esto va a tener un impacto en los balances de muchas instituciones, y vamos a seguir viendo ajustes en el manejo de la política monetaria de nuestro Banco Central. Hay una nueva metodología para la tasa básica pasiva, menciono esto nada más como uno de los pocos elementos, y vamos a ver una transformación muy profunda en todo el sistema bancario y financiero. Ya era un sistema que venía cambiando mucho, ¿verdad? Pero va a cambiar muchísimo más. Para hablar de cosas que todos conocemos, hay un exceso de instalaciones físicas en los bancos nacionales que hay que resolver porque son activos que no se están ocupando plenamente. Los bancos van a tener que invertir mucho más en tecnología. El futuro de la banca está muy ligado con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y todas las transacciones que vamos a hacer por los diferentes medios electrónicos, ahí vamos a ver un cambio profundo en los próximos años. Estamos planteando
que después de la política monetaria muy expansiva que siguió nuestro Banco Central en los últimos 2 años para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, vamos a ver una liquidez que va a crecer a mucho menor ritmo en este año y el año siguiente, y mucho menos de lo que va a crecer la economía nacional. Esto es un elemento de corrección que vamos a ver en nuestro Banco Central. El crédito, la demanda de crédito del sector privado costarricense, empresas y familias, vamos a verlo recuperando, no las cifras tan bajas que vimos históricamente, y lo que estamos previendo es que el crédito total del sector privado va a crecer alrededor del 5.4 este año y estimamos un 6.5 en el año 23. Macroprecios, primero tasas de interés. Estamos estimando que por todo este tema de cambio en el manejo monetario de la economía nacional, la tasa básica pasiva va a aumentar este año y va a aumentar muy fuertemente y seguirá aumentando en el año 23, donde llegaríamos a una tasa básica pasiva muy parecida a la tasa básica pasiva de los años prepandemia que vimos era 5.6%. No va a ser posible mantener un tipo de cambio estable como algunos quisieran. Yo oigo a los políticos hablando de esto, pero lamentablemente las condiciones económicas no nos van a llevar a que sea factible esto. Lo que necesitamos es un proceso ordenado de ajuste en el precio del dólar, eso sí, y eso es parte de la responsabilidad que tendrá nuestro Banco Central. Eso a pesar de que estamos estimando una inversión externa fuerte, de que estamos estimando una recuperación inclusive más rápida, como lo dije, que en nuestro Banco Central, pero el aumento del precio del petróleo, de otras materias primas, la inflación internacional no harán posible esa estabilidad. Y creo que esto no debería desanimarnos, porque tampoco podemos seguir perdiendo reservas internacionales, porque eso debilitaría mucho la parte externa de nuestra economía y eso es peligroso. Reservas internacionales, estamos previendo un aumento muy fuerte este año, porque estamos suponiendo, como ya lo dijimos, una emisión de eurobonos de $1.500 millones, pero eso a finales de año, que son estas cifras. Pero en enero tenemos que pagar 1.000 millones de una emisión de eurobonos. Entonces volveríamos a tener niveles más bajos de reservas internacionales, pero mayores a las reservas con las cuales concluimos el año 21. Tipo de cambio en resumen, año pasado la devaluación fue de 4.4, estamos estimando este año una devaluación del 4.1% y en el año 23 un ajuste de nuevo en el tipo de cambio menor de 3.3. No va a ser una devaluación desordenada, así lo estamos previendo, pero sí pensar en un tipo de cambio estable es prácticamente imposible por las condiciones que tiene nuestra economía. Vamos a ver, para irte concluyendo, que consecuencia del aumento en los precios internacionales, especialmente del petróleo y todos los productos derivados de los hidrocarburos, esos precios van a seguir creciendo. No vamos a ver superada muy pronto la crisis de la cadena de suministros. Hay un exceso todavía de dinero circulando en el sistema financiero nacional. Y eso nos va a impactar un poco las presiones al alza, especialmente en los precios internos, y la recuperación económica va a ponernos presión porque la oferta no responderá tan rápidamente como puede ser el aumento en la demanda. Entonces lo que vamos a ver en resumen, después de haber tenido una inflación, o sea, crecimiento de los precios del 3.3% el año pasado, estamos estimando 4.2% de inflación este año y eso significa superar el límite superior de la banda de precios que tiene nuestro Banco Central, que es entre 2 y 4%. No es una inflación exagerada, pero sí, posiblemente esto va a llevar, si es que el banco insiste en mantener una inflación por debajo de ese 4.2% que nosotros estamos previendo, algunas medidas adicionales de nuestro Banco Central. Y el año entrante volveríamos a una inflación del 3.1%, pero definitivamente no vamos a tener la inflación
de niveles tan bajos como las que tuvimos en los últimos años prepandemia del 1.2%. Algunos de ustedes me preguntarán, ¿en qué difiere el pronóstico de la empresa CEFSA, del Banco Central? Bueno, aquí yo les puse para 5 variables, las más relevantes. ¿Qué dice nuestro Banco Central en su programa monetario y programa macroeconómico de este año? El banco está estimando 3.9 de crecimiento. Nosotros somos un poco más optimistas que el Banco Central, 4.2%, porque creemos que el impacto de la parte externa es superior a lo que el banco está contemplando. Consumo privado, consecuencia de ese crecimiento más alto de la economía, también sería levemente superior a lo que nosotros estamos estimando de lo que el banco está estimando. La inversión, que el banco le está estimando en un crecimiento del 4%, nosotros creemos que con el cambio de gobierno, las expectativas externas, etcétera, mayor confianza de parte de los empresarios, esa inversión va a ser un poco más alta. Déficit fiscal, ahí es al revés. El Banco Central tiene una estimación más conservadora, un déficit del 3.6, nosotros vemos muy difícil llegar a un 3.6, estamos estimando un punto porcentual más, 4.6%. Y el índice de precios al consumidor, que el banco mantiene la banda inflacionaria entre 2 y 4, nosotros sí creemos que va a ser un poco más alta. Algunos riesgos que vemos en este análisis. Primero, ¿qué pasa si no cumplimos con lo que está pactado con el Fondo Monetario Internacional? Ya sabemos que ese convenio con el Fondo Monetario está en suspenso. Bueno, está en estos momentos en el país, o están en negociaciones en estos momentos una misión del Fondo Monetario Internacional en Costa Rica evaluando la situación de la economía costarricense. Ese convenio está en suspenso porque no cumplimos la meta que se había negociado entre el fondo y el gobierno de tener aprobado la ley de empleo público desde mayo del año pasado. Y no cumplimos tampoco la meta de las reservas monetarias internacionales por lo que ya comentamos de que se utilizaron esas reservas internacionales para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Eso llevó al fondo a suspender un desembolso muy importante de recursos y que ahora está valorando si se va a desembolsar ese monto o si sigue en suspenso el convenio. Ambos candidatos presidenciales, el señor Chávez y el señor Figueres, han dicho que un convenio con el Fondo Monetario es indispensable para salir finalmente de la crisis económica de Costa Rica. Pero hay diferencias marcadas, ¿verdad?, entre uno y otro. Don Rodrigo Chávez expresamente ha dicho que si él es electo presidente de Costa Rica, planteará una revisión completa del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y un elemento muy importante que él lo expresó públicamente hará unos 15 días, es que a él le parecía que si la Asamblea Legislativa aprobaba la ley de empleo, el gobierno debería vetarla. Sin embargo, el presidente Carlos Alvarado salió al día siguiente a decir que bajo ninguna circunstancia él vetaría esa ley de empleo público. No ha llegado el último dictamen de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa, porque hay una magistrada que está terminando de redactar un voto en contra que ella tuvo con respecto a la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional. Lo que sabemos de fuentes de la Asamblea Legislativa es que tan pronto como llegue ese dictamen de la Sala Constitucional se va a votar. Y nos han informado informalmente que es muy posible que esa votación pueda andar entre 38 o quizás 40 diputados que estarían dispuestos a aprobar la ley de empleo público. Y ese va a ser un paso muy importante, repito, para desentrabar la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y el otro candidato, Figueres, tiene una posición más leve. Figueres ha dicho hay que seguir con el Fondo Monetario. Tengo observaciones que hacer algunas de las leyes que están pendientes en la Asamblea Legislativa, pero empleo público, eso es lo que ha dicho el expresidente Figueres, debe aprobarse
por parte de la Asamblea Legislativa, aunque eventualmente en el futuro haya que hacerle algunos ajustes. Y bueno, quedan pendientes unas leyes muy importantes de la renta global, el impuesto a las casas de lujo, que podrían rozar con lo que los dos candidatos que se disputan la segunda ronda han planteado de que no va a haber aumentos en impuestos en el próximo gobierno. Otro gran riesgo, y ya hemos hablado mucho, si se viniera especialmente consecuencia de la guerra en Ucrania, una desaceleración mayor de la economía norteamericana, las economías europeas, inclusive la economía china, eso podría tener una repercusión importante aquí para nuestra economía. Y desde luego, un gran tema es el impacto de esta guerra en los precios de los hidrocarburos, de muchas materias primas, repito, agrícolas e industriales, y eso sí podría afectar este pronóstico que les hemos presentado aquí. En resumen, 22-23 se nos presenta como un bienio donde volvemos a la normalidad económica en el país, pero es una normalidad diferente porque es un mundo pospandemia muy diferente al mundo que vivimos hasta el año 19. Tenemos riesgos, tenemos problemas, tenemos compromisos internacionales que debemos cumplir y esas son algunas de los grandes interrogantes. Bueno, hasta aquí, y me disculpan que me extendí un poco más de lo que estaba contemplado, pero ahora abrimos, tengo yo entendido, un periodo de preguntas y comentarios de todos los participantes en esta presentación. Muchas gracias, don Fernando, por su siempre valiosa exposición. En este momento vamos a abrir el espacio de preguntas, para lo cual vamos a leer las que se han indicado por medio del chat. Estoy oyendo por... Don Fernando, tenemos aquí la primera consulta. Nos preguntan en el chat: durante algunos años, los salarios del sector público, gobierno central, han estado congelados. ¿Habrá incidido esto en la mejora de algunas cifras fiscales? ¿Será viable que el Estado pueda seguir conteniendo el rubro de remuneraciones o se vaticinan luchas sociales en este sentido? Bueno, si cumplimos estrictamente la regla fiscal, que ustedes recordarán, bueno, no sé si lo recuerdan, digo yo porque yo estoy metido en este punto del análisis económico, pero cuando la deuda pública llegaba al 60% del PIB, la aplicación de la regla fiscal es mucho más estricta. Bueno, y ese es el mundo que tenemos ahora. Entonces, el gasto público, por ejemplo, este año apenas puede crecer el 1.9%, y esto es la totalidad del gasto público. Y eso es lo que ha llevado a que realmente, posiblemente, se va a tener que restringir mucho más los aumentos salariales, ¿verdad? Ajustes en las pensiones. Pero eso es lo que dice la ley de la regla fiscal. Si se va a reformar esa regla, bueno, es otra historia. Pero en estos momentos, la respuesta es: no va a ser posible hacer ajustes salariales por encima de lo que establece la regla fiscal. Muchas gracias, don Fernando. Ahora nos consultan: el crecimiento del ingreso en el 2021 fue mayor porque consideró 18 meses y no 12 meses. Dado el cambio de fecha fiscal, lo que no garantiza una mejor recaudación para el 2022. ¿Cuál es su opinión? Bueno, efectivamente, vean, bueno, aquí hay hay unos elementos, porque precisamente tuvimos una discusión muy amplia ahí entre los socios de CEPSA hace un par de días. Cuando uno ve en frío las cifras fiscales, hay una mejora en la recaudación de impuestos, pero no es tan alta como se ha hecho público. La mejora en la hacienda pública, casi, para ponerlo en términos muy simples, Marco y todas las personas que nos están escuchando, viene tanto porque hay una mejora en el pago de impuestos, como una mejora porque ahora se contabilizan los ingresos de los órganos desconcentrados dentro de las cuentas fiscales,
que antes no se hacía así. Y estos organismos que son desconcentrados y son muchos, el Teatro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y una variedad enorme de entes públicos, siempre han tenido finanzas superavitarias. Y claro, eso es lo que mejora, digamos, los ingresos no tributarios, pero son los ingresos corrientes del gobierno. Entonces, ese impacto es de una sola vez, no se va a dar el año entrante. Entonces, el año entrante solo vamos a vivir con el impacto o el efecto de la reforma tributaria aprobada en diciembre del 2018. Es por eso que hay que ser un poquito cuidadoso en cuanto a la estimación de los déficits fiscales. Esto es uno de los elementos de por qué nosotros tenemos una diferencia con respecto al Banco Central y creemos que la estimación del banco es muy optimista. Nosotros no somos tan optimistas como es el Banco Central, pero definitivamente esto es un elemento. No creemos que todos los ingresos corrientes del gobierno puedan volver a crecer al ritmo que crecieron el año pasado. Muchas gracias, don Fernando. La siguiente consulta relacionada al tema que usted acaba de responder, nos preguntan ahora: ¿cuánto del aumento en recaudación por impuesto de renta corresponde al cambio en el periodo fiscal? Bueno, ese es otro, perdón, no lo mencioné. Eso es otro de los elementos que tenemos. No nos olvidemos que el año pasado fue un año de 15 meses, ¿verdad? El año fiscal, no el año calendario, el año fiscal fue de 15 meses y este año volvemos otra vez a tener un calendario, digamos, un año fiscal de 12 meses. Eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta, por el cual posiblemente los ingresos del gobierno no van a crecer en la magnitud de lo que vimos el año pasado. Excelente, don Fernando. La siguiente consulta nos dice: ¿por qué la inflación en Estados Unidos está siendo históricamente alta? La inflación, porque en la administración Biden, como consecuencia para atacar todos los problemas de contracción económica durante la pandemia, tomaron una decisión de monetizar mucho la economía. Y ustedes recordarán, todas las personas que nos están escuchando, que inclusive hubo reparto de cheques prácticamente a todos los ciudadanos, unos más y otros menos, dependiendo de una serie de criterios. Eso monetizó mucho la economía. Entonces hay un exceso de dinero en la economía norteamericana, que es lo que ha presionado más el aumento inflacionario en ese país. Si a eso le tomamos o le agregamos el factor de la crisis de suministros, donde la demanda, como ya lo dijimos, estaba muy deprimida en el año 20, se acelera en el año 21, pero no hay la disponibilidad de bienes para satisfacer esa demanda, son principalmente los dos factores que llevan a que esa inflación en los Estados Unidos tenga niveles que por varias décadas no ha tenido ese país. Y desde luego, lo que sabemos, Estados Unidos hoy tiene una inflación considerablemente más alta que la de Costa Rica, lo cual no deja de sorprendernos, porque siempre o casi siempre ha sido a la inversa, ¿verdad? Excelente, don Fernando. La siguiente consulta dice: la economía costarricense, la proyección sobre la economía costarricense va a variar si queda uno u otro candidato. No va a cambiar. No va a cambiar porque vean, es muy sencillo la respuesta. Bueno, puede cambiar porque tal vez un candidato crea más confianza que el otro, en fin, pero esos serían otros elementos marginales. Tenemos ya un presupuesto aprobado de la República que no va a cambiar prácticamente en el transcurso del año, y entonces ahí todo lo que es el gasto de las instituciones públicas, el gobierno, no va a variar. Las empresas tampoco, porque llega un presidente o llega otro presidente, van a hacer ajustes salariales o no van a hacer ajustes salariales. La parte externa, nada que ver con quién sea el presidente de Costa Rica. Yo no veo este año que pueda haber variantes. Sí creo que en el año 23, posiblemente si es un presidente o es el otro, o un candidato o el otro, y hay cambios en el manejo de la política económica, sí puede haber diferencias, pero aquí estamos especulando porque realmente no sabemos exactamente. Primero, no sabemos quién va a ganar, y segundo, tampoco está tan claro el panorama de qué haría el señor Chávez o qué haría el señor Figueres en el campo económico.
Muchas gracias, don Fernando. Ahora nos dicen, con respecto a las estimaciones de tipo de cambio de las proyecciones de 2022 y 2023, ¿cuánto podría variar si se agrava la guerra en Ucrania? Muy buena pregunta. Sí, puede variar mucho, ¿verdad? Eso es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, sin duda alguna, porque si el precio del petróleo, algunos analistas dicen que puede llegar a 120, 130 dólares, eso tendría un impacto muy grande en la factura petrolera de este país y en el costo de materias primas industriales y agrícolas y muchos productos de otra naturaleza. Y eso sí podría llevarnos a que tengamos una inflación considerablemente más alta de lo que estamos contemplando nosotros, que como ustedes vieron ya es un poco más del 4% este año y bajando un poquito más del 3% el año entrante. Pero es un elemento que en estos momentos no podemos especular porque no sabemos exactamente cuánto va a durar esa guerra en Ucrania y cuál puede ser al final de cuentas el impacto que esa guerra pueda tener en la economía global. Para BCR Valores, Puesto de Bolsa y BCR Fondos de Inversión, ha sido un gusto compartir esta valiosa información con ustedes. Les agradecemos profundamente su presencia y su participación en esta charla virtual, misma que forma parte de las acciones direccionadas a mantenerles actualizados en el acontecer macroeconómico, con información relevante, oportuna, con el fin de apoyarles en la toma de decisiones de inversión, con recursos de parte de profesionales expertos en la materia económica, como complemento de nuestro acompañamiento y asesoría acorde con el perfil de cada inversionista. Nuestro más profundo agradecimiento por confiar en los servicios y asesoría de BCR Valores Puesto de Bolsa y BCR Fondos de Inversión, y en el gran equipo de profesionales que trabaja todos los días en satisfacer sus necesidades, en ofrecer nuevas oportunidades de inversión y en brindar un servicio de excelencia.